Y tenemos aquí con nosotros al concejal de Juntos, a Juan Pablo Itois. Juanpi, bienvenido. Buen día. Buenas tardes en este caso. Buenas tardes, gracias Adrián por la invitación. Bueno, ya pasaron algunas horas, más tranquilos. ¿Cómo evaluás lo que ocurrió ayer? Mirá, fue una elección sorpresiva, fundamentalmente por la performance de Javier Milei a nivel nacional, que no estaba en los análisis y en los parámetros de casi ninguno de los analistas que se dedican a medir opinión y a hacer también perspectivas de escenarios políticos. Me parece que fue una elección atípica, no solo por este resultado tan extraordinario, que obviamente hay un reconocimiento y un valor al trabajo realizado, sino también por la representación que implica el voto popular. Me parece que dejando de lado las cuestiones más emocionales que nos involucran a todos los que somos dirigentes, dándote una opinión más como licenciado en ciencia política que como dirigente político o como concejal, lo primero que te puedo decir que hay un aroma a fin de ciclo, a un cierre de una etapa y a una manera tradicional de enfrentar o de hacer la política, que quedó ejemplificado en el resultado tanto de Juntos por el Cambio por un lado como de Unión por la Patria por el otro. Me parece que hay un segmento, un sector de la ciudadanía que no se siente más representado por alguna de las fuerzas políticas tradicionales, principalmente los dos grandes partidos históricos de la Argentina, la UCR y el Partido Justicialista, pero también involucra al PRO de alguna manera, y no hemos sabido o no hemos querido ver ese cambio. Yo venía sosteniendo desde hace un par de meses que había un voto bronca, un voto hartazgo en contra de la clase dirigente, en contra de la clase política que se manifestaba en esa preferencia hacia Javier Milei como alguien antisistémico que representaba de alguna manera la rebeldía, pero creía que con el correr de los meses, con la llegada del día de la elección, del 13 de agosto, la racionalidad del votante iba a primar. Evidentemente, el análisis es equivocado, no sucedió lo que yo creía que iba a pasar y por eso te decía, el análisis debe partir de la autocrítica, de reconocer que hay un factor de cambio que nosotros no supimos ver o no lo supimos entender para tratar de canalizarlo. Juanpi, si lo analizamos desde ese punto de vista, a ese 30%, alrededor del 30% que tiene Milei, más casi el 30% que no fue a votar, más el voto en blanco, es muy amplio. Sí, la verdad que es muchísimo, es una cifra que es abrumadora respecto de cómo ha venido dándose cada turno electoral. Me refiero, perdón, al voto castigo que mencionabas, ¿no? Sin duda que sí. La abstención, que también estuvo cercano al 30 y pico por ciento, o la no participación, que también es una forma de manifestarse, no ir a votar, que va en contra de cualquier principio republicano y democrático, porque la expresión natural de cualquier tipo de participación política es a través del voto. Pero también hay que leer esa situación que vos bien mencionás. Estamos hablando de casi un 60% de la Argentina que le dio la espalda a la política tradicional. Merece mucho más que un análisis de un resultado. Por eso te decía que hay un aroma y un aire a fin de ciclo. Me parece que está agotada la forma de la política, de cómo se vino dando de las dos grandes coaliciones, porque apareció un cisne negro, como lo llaman algunos, alguien que no estaba dentro de los planes, y eso modificó de alguna manera todo el escenario, todo el tablero político de la Argentina. Además con propuestas bastante polémicas, ¿no? Sí, mirá, si vos analizás la narrativa electoral de la campaña, de la forma de comunicacional que tiene Milei, es bastante elemental. Él con la imagen y con 2 o 3 ideas fuerzas, con eso construyó una candidatura, la instaló y hizo uso de la capacidad que tiene a través de su carisma, de la llegada más que nada a ciertos sectores hastiados de alguna manera de la política y evidentemente a la juventud también,
que hizo mella y que le permitió obtener ese voto. Y en esa narrativa, vos fijate que son más enunciados voluntaristas que una planificación o una estrategia para un futuro gobierno, porque más allá de que uno puede plantear, como lo hace Javier Milei, dolarizar la economía o ponerle una dinamita al Estado, después hay que llevarlo a la práctica. Y el Estado de Derecho y cualquier sociedad democrática funciona a partir del cumplimiento y del respeto de la ley. Los liberales, hace 250 años atrás, hablaban del imperio de la ley. ¿Eso qué significa? Que todos somos iguales ante la ley, que nadie está por encima de la ley. Para poder llevar adelante cualquier práctica, cualquier acción dentro de un sistema democrático, dentro de un Estado de Derecho, se necesita cumplir la ley. Y para poder aplicar esas, por eso te decía, esas ideas más voluntaristas que prácticas, se necesitan leyes. Las repúblicas, las democracias funcionan a partir del ejercicio y del cumplimiento de la ley. Entonces, hay una gran incógnita respecto del futuro, porque si se consolida el voto obtenido por Javier Milei en este 30% aproximadamente que consiguió, con la perspectiva de que puede crecer, evidentemente va a ser así, desde mi punto de vista, va a crecer en la intención de voto. Yo no creo que para ganar en primera vuelta, pero sí va a estar seguramente en el balotaje. La gran incógnita es la gobernabilidad del país, porque no solo, como te decía, es necesario trasladar esas ideas a la práctica, cómo ejecutar un programa de gobierno, sino también cuáles son las herramientas para llevarla adelante. Si se repite la elección de ayer en octubre, La Libertad Avanza va a tener un bloque de 40 diputados aproximadamente y no va a llegar a 5 o 6, creo, senadores. Obviamente que eso es ínfimo, de acuerdo a cómo se da el juego dentro del Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, vos no podés estar permanentemente en la convocatoria popular, porque también produce desgaste, también produce hartazgo, y aparte es un arma de doble filo, porque en el momento que, en el caso que Milei pueda ser electo presidente, no pueda poner en práctica alguna de las propuestas que él tiene como principales banderas, ¿cómo va a reaccionar ese electorado? ¿Frustrándose nuevamente? ¿Protestando? ¿O va a caer en la apatía o en la anomia de la intrascendencia? Son respuestas que no tenemos, pero son grandes interrogantes en una Argentina incierta. Juanpi, esta lectura que hacías de la gran cantidad de argentinos que le demostraron negativa a este sistema, a este aparato político. ¿Habrá lectura de eso? ¿Habrá cambios o no te imaginas que ocurra eso? Ojalá suceda. Yo puedo hablar desde la Unión Cívica Radical y desde la construcción local de Juntos. Me parece que más allá del resultado encapsulado localmente, que a nosotros nos fue muy bien, al sector de Evolución Radical, que acompañamos la candidatura de Pablo Petreca, no solo por el resultado dentro de nuestra PASO, que fue contundente y con una diferencia abrumadora que nos permitió alcanzar el triunfo, y a la lista que encabezaba Luis Chami ni siquiera llegar al piso para incorporarse dentro de la lista de concejales. No podemos perder de vista el impacto que tiene la elección nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la reflexión tiene que ser amplia y es necesario no solo producir esa reflexión, producir ese debate interno para interpelarnos de alguna manera sobre qué estamos haciendo mal o qué no estamos viendo respecto a las necesidades de los ciudadanos, porque la política no se agota en una victoria o en una derrota. El éxito se construye a partir de muchas derrotas, y en política los radicales estamos mucho más acostumbrados a perder que a ganar, pero eso no significa que renunciemos a nuestros valores, que renunciemos a nuestros principios y que abandonemos la militancia. Como sucede habitualmente, a veces toca ganar, a veces toca perder. Cuando toca ganar se festeja y se prepara para el desafío de gobernar, y cuando toca perder hay que reflexionar, hay que hacer la autocrítica, hay que lamerse las heridas de alguna forma, metafóricamente, y volver a la cancha. Me parece que hay un barajar y dar de nuevo y una necesaria reflexión de la dirigencia, no solo política, la dirigencia argentina en su conjunto. Acá hay una crisis dirigencial que trasciende la política,
Me parece que la discusión pasa también por la dirigencia sindical, por la dirigencia deportiva en alguna medida, por la dirigencia empresarial. Hay un sector muy importante de la población en la Argentina que ha perdido no solo representatividad, sino ha perdido referencia sobre no solo las personas, sino sobre todas las cosas, lo que es más grave aún, la institucionalidad. Y eso es un desafío para la democracia. Vivimos 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, lo estamos cumpliendo este año. Me parece que debemos dar un salto de calidad. Hay deudas pendientes que tiene la democracia en la Argentina, pero eso es responsabilidad no del funcionamiento de la democracia como sistema, sino de la dirigencia en su conjunto, que no estaba a la altura de las circunstancias, y esa es la realidad. Recién mencionabas a Luis Chami, la interna de Juntos en Junín. ¿Qué va a pasar con ese 9% de esos votos de Luis Chami? Yo creo que lo más saludable sería que en el transcurso de las próximas horas, más allá de los saludos formales y las felicitaciones del caso que creo que se dieron en el día de ayer por la noche, debería haber algún tipo de encuentro, de reunión, para enfrentar el desafío que tiene Juntos por el Cambio de crecer en la preferencia electoral. Sabemos que el desafío de la elección de octubre requiere no solo recargar las pilas y volver a trabajar y a militar para ratificar lo conseguido en esta elección del día de ayer, sino que es necesario aumentar el caudal de votos para que tenga la contundencia de una demostración que hay una transformación que se viene dando en Junín, que es ratificada por los ciudadanos. Y para eso hay que ser amplio, hay que tener grandeza, desde mi punto de vista, para convocar y para poder sumar a todos aquellos que quieran, obviamente, ser parte, porque tampoco vamos a pretender que el que no quiera se vea obligado. Yo me refiero a la grandeza en el sentido que todos debemos poner nuestro granito de arena para construir una oferta mejor o sostener una muy buena oferta electoral como ya tenemos. Y también hay que tener criterio para definir cuáles son los pasos a seguir. Hay un liderazgo claro en nuestra ciudad, dentro de nuestra línea, hoy ya con el candidato confirmado como es el intendente, y yo creo que él tiene la suficiente capacidad como para tomar las decisiones que hagan falta. Juanpi, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Adrián.